más tarde y tiene abierto el micrófono, le hace recordar o le No, mandamos no, WhatsApp? no, lo manejamos de acá los micrófonos. Ah, listo. Bien. Perfecto. Nosotros, sí, los anulamos todos los micrófonos. Queda el tuyo, el de ustedes nada más. Bueno, Muy bien. buenísimo. Yo lo que solamente para antes que David empiece mi oración, antes de empezar este Zoom, orábamos recién y lo comparto con ustedes, es que el Señor nos permita no hacer nada por costumbre. Aún en esta cuarentena nos podemos acostumbrar a hacer ciertas cosas y entramos como en una inercia, ¿no? Como en algo que, bueno, lo hacemos porque nos empezamos a acostumbrar, pero la vida del Espíritu no es por costumbre. La vida del Espíritu es en movimiento. El Señor nos permite que cada día sea absolutamente nuevo. No, un día no es igual al otro si estamos en la vida del Espíritu. Y esta es mi oración para este Zoom, que no sea como cualquier otro, no porque tenga que ser especial, sino porque su Espíritu está en medio nuestro y su Espíritu nos ministra. Entonces no podemos salir de este Zoom como entramos. Y que cada una de las familias pueda tomar pueda entender eso, que realmente la vida con Él es una aventura hermosa y en la que nos queremos sumergir. Yo sé que todos los que están acá se quieren sumergir en esa vida, y esta cuarentena solamente nos está habilitando a tener un poquito más de tiempo, ¿no? Y hacerlo de una forma quizás un poco más extendida, como a veces soñamos, ¿no es cierto? Ay, si tuviéramos más tiempo para una cosa o la otra, bueno, toca poder tener más tiempo, poder meditar un poquito más, y bueno, que esta reunión pueda ser realmente para que, no lo quiero decir por costumbre tampoco, pero que un velo más se caiga para poderlo ver un poquito más claro a Él. ¿Sí? Las familias tienen una tarea hermosa de darlo a conocer, es lo que nos va a compartir David, y bueno, que tomemos esto con la responsabilidad que eso significa, ¿sí? Así es. Bueno, la verdad, como decía recién, un placer poder compartir este tiempo con ustedes y sobre todo porque es la familia el lugar donde Dios diseñó que todo comience, ¿no? Y necesitamos aprovechar esta temporada que tenemos, este tiempo. Escuchábamos estos días y lo hablamos con algunas personas que si uno se pone a hacer número, generalmente uno descansa un día a la semana, ¿no? El domingo generalmente, o el que puede el sábado a la tarde y el domingo, pero si tomáramos solo el domingo como el día de descanso, en el año tenemos aproximadamente 50, 52 domingos para descansar, así que podemos ver que Dios ya nos regaló un año. En toda esta cuarentena, Dios nos dio la gracia de tener un año de descanso, de reposo, y si la supimos aprovechar bien, va a ser un tiempo de gran avance. Y si no lo supimos aprovechar bien, todavía tenemos tiempo porque todavía se va a estirar un poco más. Y hemos estado hablando con varios y quisiéramos compartirlo también con ustedes, que podamos aprovechar realmente la oportunidad de este tiempo. Sabemos bien que la cuarentena en sí no tiene nada que enseñarnos, porque en realidad quien nos enseña es el Señor, quien nos enseña es el Espíritu Santo, la vida de Cristo en nosotros. Lo externo, lo único que puede hacer cualquier circunstancia externa es evidenciar qué aprobamos y qué no aprobamos. Es como una prueba esto, ¿no? Si alguno rindió algún examen alguna vez, saben que son unos minutos, o una hora, 2 horas, depende del nivel académico en el que uno rinde, donde uno pone en evidencia cuánto sabe y cuánto no sabe. Y en esta situación, toda esta circunstancia está poniendo en evidencia cuánto hemos entendido y cuánto no, cuánto hemos madurado y cuánto no, y todo eso se está evidenciando en este tiempo. Sobre todo los que tienen por ahí hijos chicos o los que tienen hijos adolescentes, tenemos como dos extremos, pueden ser o hijos chicos muy intensos que yo no sé cómo hacer para manejarlos en la casa, o pueden ser hijos adolescentes que si no construimos hasta ahora una relación, pueden ser unos grandes extraños en nuestra casa y pasarnos como hemos visto algunos y conocemos algunas familias que ya se han pasado un mes entero cada uno en su celular y cada uno viendo su computadora o su televisor, y se perdió un mes entero de tiempo en el que podíamos haber sanado, restaurado, avanzado, crecido. Y el Señor siempre nos pone oportunidades, y esta es una gran oportunidad como para el avance. Hablábamos con mi esposa el otro día que lo bueno de esta situación es que
generalmente uno en el examen no aprende nada. En el examen uno evidencia o muestra lo que sabe, ¿no? Y no puede sentarse a estudiar porque no hay tiempo, dura una hora, media hora, depende el estilo de examen, y uno no tiene el tiempo de estudiar para volver a decirle al profesor que sí sabe, tiene que volver a su casa a estudiar. Pero en este momento, en esta temporada que Dios nos está permitiendo vivir, estamos teniendo como en el mismo momento la oportunidad de rendir el examen, y hay cosas en lo cotidiano que se evidencian que no estamos siendo aprobados, pero como está durando tanto tiempo, tenemos también la oportunidad de rendir eso al Señor y de volver a salir aprobados, ¿no? Entonces, es un tiempo de aprovechar, es un tiempo de ver, de evaluar cuántas cosas realmente las entendemos o no, y cuántas cosas son solo conceptos y debieran ser una vida. Y es en la familia donde Dios espera, por ejemplo, esto que decía Jesús, de su interior fluirán ríos de agua viva, es todo ese tipo de cosas que nosotros por ahí lo hemos entendido como al cristianismo como 2 horas de reunión en un espacio de 4 paredes. Claramente hoy Dios no nos está pidiendo que hagamos nada porque todo se cerró, pero sí el plan eterno de Dios, que es que Él sea visto a través de nosotros, sigue adelante. El plan sigue, la iglesia sigue, Dios sigue, nada de la vida espiritual está en cuarentena. El mundo está en cuarentena, pero Dios no, ni su plan, ni la vida de las familias. Si aprovechamos este tiempo, al salir de este tiempo vamos a salir aprobados y vamos a salir como familias con un nivel mayor de entendimiento, de exactitud, de madurez, o podemos salir igual, o podemos salir peor, porque mucha gente sabemos que le ha sido muy duro esto, porque, como dije, se pone en evidencia cuánto es concepto lo que digo y cuánto es vida. Y un gran ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en cuántas veces hemos dicho más de uno de nosotros, si tenemos un tiempo en el camino del Señor, mi vida está sobre la roca, mi matrimonio está sobre la roca, mi familia está sobre la roca, pero claramente si uno ve ahí el ejemplo, hay 2 casas, ¿no? Una sobre la roca y otra sobre la arena, y de afuera cualquier casa se ve más o menos igual, se ve pintada, se ve ordenada, el pastito se cortó, pero lo único que pone en evidencia qué es lo que hay debajo de esa casa, cuál es el fundamento, que dicho sea de paso es parte de la casa, no es algo diferente a la casa, parte de la casa es el fundamento y es lo que sostiene la casa. Lo único que evidencia es la tormenta. Ante la tormenta es que una permanece en pie y la otra se desmorona y se cae a pedazos. Entonces, claramente en este tiempo podemos ver en nuestras historias personales, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, qué cosas están en pie, soportan ya 6 semanas de cuarentena, y qué cosas se desmoronan. Y entonces, eso no es para condenarnos ni nada por el estilo, pero sí quizá sea una buena confrontación de ver, bueno, esto lo tenía como un concepto, que de hecho el mismo Job lo vive así. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job conocía a Dios de teoría, y a partir de toda esa experiencia durísima que atravesó, pudo experimentar y ver a Dios realmente, ¿no? Y es interesante que él use la palabra mis ojos te ven, porque claramente ese es el diseño eterno de Dios. El Evangelio es algo que se ve, la vida espiritual es algo que se ve, es algo eterno y algo invisible, pero diseñado para que se vea, y esto es lo loco del Evangelio, que es la familia la encargada de hacer que se vea. Pablo decía, el apóstol Pablo, que los que no creen tienen cegado el entendimiento, o sea, claramente está hablando de que para creer hay que ver. Y el Evangelio, lo eterno, la vida de Dios, es todo algo para verse. Y eso nos hace acordar a Génesis 1:26, que cuando Dios empieza todo, dice, voy a hacer al ser humano para que sea mi imagen y mi semejanza en la tierra. O sea, Dios está diciendo, el ser humano va a ser mi foto en la tierra. Como la licencia de conducir, que tiene mi foto y yo se la muestro a un policía, el policía mira la licencia, me mira a mí, mira la licencia, me mira a mí y concuerda la foto con la persona. Eso es ser imagen de Dios. En el diseño eterno de Dios, esto es en la eternidad, el ser humano todavía no existe, Dios está hablando consigo mismo y está diciendo, voy a hacer al ser humano para que gobierne sobre la tierra como mi representante sobre la tierra, y el ser humano va a tener la capacidad de que yo sea visto a través de él. Miren lo tremendo en lo que estamos metidos,
y para eso Dios diseña un matrimonio. Dice Génesis 1:27 que Dios creó al hombre y a la mujer, y a los dos los bendijo, y a los dos les dio el mandato de fructificar, de multiplicarse y de llenar la tierra y gobernar sobre la tierra. Así que el gobierno de Dios sobre la tierra se lleva adelante a través de un matrimonio y una familia que están sometidas al gobierno de Dios y que tienen la posibilidad de mostrar a Dios en su vida cotidiana. Ese es el plan eterno, lo menciona Job, como decía recién, ahora mis ojos te ven, lo dice Pablo, cuando habla de esto, ¿no? de que los que no creen tienen cegado el entendimiento, no pueden ver. Y Pablo también dice que así como trajimos la imagen del terrenal, que es el primer Adán, traeremos la imagen del celestial, que es el postrer Adán, que es Cristo. ¿Y por qué les comparto todo esto como familia? Porque hemos humanizado tanto la familia. Aún como cristianos tenemos la mirada de la familia desde un plano tan humano y temporal que parecemos cualquier vecino. Hoy hablamos igual que el vecino, nos quejamos igual que el vecino, tenemos miedo igual que el vecino, no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, igual que cualquier vecino no cristiano. Y eso es tragicómico, ¿no? Por ahí nos reímos para no llorar, porque realmente es triste que seamos cristianos, que nuestros hijos tengan varias generaciones de creyentes, como en nuestro caso, cuarta o quinta generación de creyentes, nuestros hijos, y si nuestros hijos, después de tantos años en el Evangelio, hoy tienen que preguntarse qué es lo que Dios está haciendo, dónde está Dios, ¿estará Dios juzgando a la tierra? Evidentemente como familia algo no hemos estado mostrando. Y esta es una gran oportunidad para que como familia crezcamos en el entendimiento, avancemos en el entendimiento, elevemos la medida en lo que estamos metidos. En lo que estamos metidos no es humano. La familia, el matrimonio no es humana, no está pensada por el ser humano. No fue diseñada por el ser humano. Se puede explicar muchas cosas desde la sabiduría humana. De hecho, yo soy psicólogo, tengo una especialización en familia, hace 23 años que me recibí y uso la profesión y sigo trabajando. Pero claramente, si fuera por medio de la sabiduría humana, y hoy tenemos tanto acceso a la sabiduría, el ser humano sabe más que nunca antes en la historia acerca de todas las cuestiones de la vida. Sin embargo, aún teniendo acceso gratuito, porque entramos a Google y tenemos cualquier información, el ser humano hoy está peor que nunca. Entonces, claramente no es a través de la sabiduría humana que vamos a salir adelante y vamos a estar bien, sino que es por entender los misterios de Dios que vamos a estar bien. Solamente una familia que se dedica a crecer en entender los misterios de Dios es una familia que se puede mantener firme en cualquier situación. Porque, repito, hemos visto, y ustedes pueden verlo en los posteos en las redes sociales, de más de una familia posteando tantas barbaridades. Y algunas cosas casi una herejía, como por ejemplo decir que Dios está juzgando a la humanidad con esta pandemia. Y eso que lo diga un pastor, vaya y pase, porque en esta generación tenemos la oportunidad todavía de que Dios traiga luz y le muestre que está equivocado, porque claramente Isaías 53 dice que todo el castigo de Dios cayó sobre su Hijo por la humanidad. 2 Corintios 5, el apóstol Pablo dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en la cruz. Entonces, si lo dice un pastor va a haber tiempo de enmendarlo, pero si lo dice un padre, una madre en una casa, y los hijos están creciendo entendiendo que Dios está juzgando a la humanidad, tenemos una próxima generación que ya retrasa el Evangelio, que está teniendo una idea equivocada de Dios y una manera equivocada de interpretar las adversidades. El apóstol Pablo una y otra vez habla, el apóstol Pedro una y otra vez hablan, el apóstol Juan una y otra vez hablan de cómo las adversidades producen en nosotros cosas. Y Pablo dice muy claramente, dice, Dios quiere que veamos lo que no se ve, agudizar los sentidos espirituales para ver lo que no se ve. Esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez eterno peso de gloria. Y habla de ver las cosas que no se ven. Ven Génesis 1:26, está permanentemente en las Escrituras. Pero Génesis 1:26, de que seamos su imagen y semejanza, está directamente relacionado a la familia. El matrimonio y la familia fueron diseñadas por Dios como una cuestión de Estado, con la seriedad de gobierno. Nosotros somos los gobernadores de Dios sobre la tierra. Miren cómo Dios nos está jugando. Por eso no podemos humanizar la familia. Si humanizamos la familia, vamos a estar esperando los 10 pasos para ser feliz, los 10 pasos de la comunicación, los 10 pasos para la armonía,
Y aunque yo se los diera hoy, ustedes no lo van a poder sostener porque no entienden el diseño. Ahora, si entendemos el diseño y entendemos que este matrimonio está diseñado para gobernar sobre la tierra a través de los hijos, a través de la familia, entendemos que estamos metidos en un diseño mucho mayor que cualquier miseria que puede salir entre nosotros, surgir entre nosotros, que se puede solucionar cuando entendemos que el diseño y el propósito es mayor que nuestros problemas. Ahora, si yo no entiendo el propósito, no entiendo el diseño, automáticamente lo que hago es agrandar el problema. Cualquier problema que surja entre nosotros va a ser muy grande si yo no conozco el diseño. Pero, repito, en Génesis 1, 26 y 27 y 28 encontramos que Dios diseña un matrimonio para que gobierne sobre la tierra. En Génesis capítulo 2, Dios todavía da más instrucciones y dice cómo este matrimonio se va a llevar adelante en la historia. Y dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, uno. Miren qué importante entender esto, y esto la sabiduría humana no lo puede explicar. Nosotros humanamente vemos dos, pero Dios ve uno. Y dice, y los dos serán una sola carne. Jesús lo toma esto después y lo menciona y vuelve a decir que nadie separe lo que Dios unió, pero claramente está hablando de otra cosa. Miren lo que dice Pablo en Efesios 5. Pablo vuelve a tomar este texto de Génesis capítulo 2, y el apóstol Pablo dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos se fundirán en un solo ser. Los dos serán uno solo. Y se nos vuelve a recordar lo importante que es el uno. Y Pablo dice, eso es un gran misterio. O sea, está hablando del matrimonio y dice, el matrimonio es un gran misterio. Ser uno es un gran misterio. Claramente misterio no se conoce por sabiduría humana. Misterio necesita revelación. Revelación del Espíritu. Cuando estamos gobernados por Dios y el Espíritu Santo nos da revelación, podemos entender este misterio tan hermoso en el que Dios nos metió. Y Pablo añade una cosa más, versículo siguiente, en el capítulo 5 de Efesios, al final, Pablo dice, pero este misterio ilustra el misterio de la unión de Cristo y la Iglesia. Y ahí sí que ya Dios nos elevó la medida totalmente fuera del plano de la sabiduría humana. Y Dios nos está diciendo, el matrimonio lo diseñé para que sea figura profética de Cristo y la Iglesia. Mire, yo acá podría parar y ya podría ser suficiente este Zoom. Si nosotros hoy nos preguntáramos, ¿qué es lo que nuestro matrimonio está mostrando? ¿Qué ven nuestros hijos cuando nos ven? ¿Ven a Cristo y la Iglesia? ¿Qué ven nuestros vecinos cuando nos ven? O sea, se dan cuenta que no estamos jugando al matrimonio. Dios no estaba jugando cuando diseñó el matrimonio. Dios escondió en el matrimonio una capacidad, un potencial espiritual de que el matrimonio y la familia expresen realidades espirituales. Quizá nuestros hijos chiquitos, medianos, adultos ya, no van a poder verbalizarlo y decirlo, ahora veo que mamá parece la iglesia o muestra la iglesia y papá muestra a Cristo. Pero ellos, aunque no lo puedan decir, en su espíritu hay un impacto de este diseño eterno. Por eso el enemigo se ha encargado tanto de separarnos y dividirnos, porque está atentando contra el uno. Nosotros vemos dos, pero uno, ¿qué es? Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Claramente es una misma persona, mi cabeza corresponde a mi cuerpo, y no se puede separar. Por eso es tan importante entender el uno en el matrimonio, porque cuando entendemos el uno, nos comprometemos con ese uno, y trabajamos para honrar ese uno, y que se muestre, se vea, porque fuimos diseñados para que se vea lo que vivimos, que se vea que somos uno. Porque ese uno prepara a nuestros hijos, a las próximas generaciones, a cualquier persona que nos rodea, a tener una idea espiritual del uno que es Cristo y la Iglesia, del uno que es el reino, del uno que es el bautismo, uno es el Espíritu, uno es el Señor. Efesios 4 habla de esto. El uno es un número muy importante en la matemática de Dios. Ahora miren cómo este sistema que nos ha esclavizado tanto nos ha separado, ¿no? Cada uno tiene un horario de trabajo diferente, mi plata, tu plata, mi auto, tu auto, mi habitación, tu habitación, mis hijos, tus hijos, todo separado. Cuando en realidad Dios diseñó que seamos una, es una casa, una familia, aunque entren dos ingresos, es un ingreso familiar, es una finanza familiar, pero claro, si nosotros lo dejamos en el plano humano, hasta nos peleamos a ver quién paga qué cosa. Pero es muy importante entender que Dios diseñó el matrimonio como cuestión de Estado, diseñó a la familia para multiplicar lo eterno en las generaciones. Y esto
está plasmado en todas las escrituras. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, el Salmo 127, ahí el salmista dice que los hijos son como una flecha en manos del guerrero. Claramente está mostrando de manera muy gráfica que la flecha, primero que es un arma de guerra. Ahora hay varias madres acá, veo, naturalmente, y sobre todo las madres, los padres también lo hacemos, pero sobre todo las madres, son muy de sobreproteger a los hijos. Hay que estar cuidándolo, pobrecito, con almohadones, que no se rompa, y Dios los considera a nuestros hijos como un arma de guerra. La flecha llega donde el guerrero no llega. Es una extensión del guerrero y puede lograr un daño que el guerrero en persona no puede lograr, lo hace la flecha como instrumento. Miren cómo Dios diseñó que los hijos vayan más lejos que nosotros seamos una plataforma de la cual nuestros hijos tienen que ir de ahí para arriba, de ahí a más. Todas estas cosas nosotros nos las perdemos. Si, como decía Denise al principio, vamos en piloto automático, por costumbre, sin ser intencionales en entender en qué estamos metidos, entender la responsabilidad que tenemos sobre nuestra casa, la responsabilidad de gobierno, sin ser intencionales en cómo entrenamos con nuestros hijos. Miren, la flecha es algo que hay que entrenar, hay que saber tirar al blanco, hay que saber pensar el arco. Los arcos eran diferentes, un arco largo con una soga larga era para una flecha más larga de larga distancia, un arco más cortito con una flecha más cortita es para corta distancia. Hay tanta ingeniería en un solo versículo de la Biblia, que los hijos son como flecha en manos del guerrero. El guerrero, ustedes habrán visto más de una película, pasa horas y horas entrenando en cómo tirar al blanco, correr a caballo y tirar una flecha en movimiento, tirar fuego con una sopapa en la punta de una flecha, diferentes flechas, diferentes arcos, diferentes maneras de tirarlas. Miren cuánta ingeniería tenemos. Todo eso necesitamos entender como padres. En lo que estamos metidos es en el proyecto, en la empresa más grande que existe en la tierra, que es que el evangelio avance a través de las generaciones. Y el evangelio avanza en la casa. Gloria a Dios por casa del Padre, gloria a Dios porque podemos tener una congregación donde podemos alimentarnos, donde podemos compartir la comunión, experimentar el compartirse el cuerpo de Cristo, pero Dios diseñó que el evangelio se viva en la casa. Y esto empezó en el origen. Dios, cuando crea el primer matrimonio y la primera familia, no los pone en una congregación adentro de 4 paredes. Les prepara un ámbito simbólico, el huerto, un ámbito donde estaba todo provisto, un ámbito de reposo, un ámbito donde Dios tenía, el centro de todo era el árbol de la vida que es Cristo. Y hoy sabemos que Cristo es el árbol de la vida y sabemos que Él es el pan de vida de quien tenemos que comer todos los días. La pregunta es, en nuestra casa, ¿qué estamos comiendo? ¿Comiendo a Cristo todos los días? ¿El maná del cielo, el verdadero pan de vida? ¿O estamos comiendo redes sociales, estamos comiendo noticieros, estamos comiendo series? No digo que esté mal, nosotros también lo hacemos, tenemos momentos de ocio, de relax, compartir tiempo con los hijos, con la familia, divertirnos, jugar un juego de mesa, pero claramente tiene que haber un equilibrio en el que aprovechamos el tiempo y podemos leer juntos un libro, leer la Biblia juntos, orar juntos, compartir con nuestros hijos, para que ellos sepan de qué se trata la vida. Nuestra vida es Cristo. Nuestra vida es Dios. El Evangelio es una vida. El Evangelio no son 4 paredes, el Evangelio no son reuniones, el Evangelio es una vida. Y eso es lo que se ha notado en estas 6 semanas. Cerraron los auditorios. Pudimos encontrarnos por Zoom, pero no podemos ir a ningún lugar. Claramente, entonces la iglesia paró, el Evangelio paró, Dios dejó de trabajar. No, todo sigue adelante. El discipulado de las casas, el crecimiento en las casas, el aumento de la madurez en las casas, sigue adelante, nada paró. Pero eso de la única manera que lo podemos llevar adelante es si entendemos que Dios nos metió en un proyecto mucho más grande que nosotros mismos. Estamos metidos en una empresa gigante que es a la que tenemos que volver a dedicar tiempo. Le hemos dedicado tiempo al trabajo, le hemos dedicado tiempo al Estado, le hemos dedicado tiempo a todo esto que tanto nos esclaviza. Y ahora tenemos la oportunidad para reflexionar y decir, bueno, de ahora en más salgo, porque esto va a ser como un antes y un después. Tiene que ser un antes y un después. No podemos perder tanto tiempo encerrado en nuestra casa y salir iguales. Tenemos que salir más maduros, más reflexivos, más entendidos de la verdadera pandemia humana que es el engaño. Todo ser humano está metido en el engaño, necesita la verdad que es Cristo. La verdadera pandemia del ser humano se ha visto muy fuertemente, es el temor.
el ser humano, las familias gobernadas por el alma, gobernadas por su mente, voluntad y emociones. Y nosotros tenemos la oportunidad en este tiempo en nuestra casa de enseñarle a nuestros hijos que ahora vive Cristo en nosotros. Cristo es el verdadero amor de Dios. Dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor. No hay lugar para el temor en nuestra casa, porque ahora Cristo ocupa todo el lugar que hay en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Si está Cristo, que es el verdadero amor de Dios, por eso no hay lugar para el temor. Si está Cristo, estamos comprometidos con Él es nuestra causa. Estamos comprometidos con el propósito eterno, que es Dios dándose a conocer a través de las generaciones. Y nosotros tenemos el alto privilegio de ser colaboradores de Dios en el avance de ese propósito eterno. Entonces la pregunta es, ¿qué ven nuestros hijos cuando nos ven? ¿Qué ven los vecinos cuando nos ven? ¿Qué ve la sociedad cuando nos ven? ¿Nos ven desesperados? ¿Nos ven pacíficos? ¿Nos ven tranquilos? Yo no digo con esto que esté todo resuelto, que esté todo bien. Por supuesto que podemos tener emociones difíciles en este tiempo, podemos tener problemas financieros, podemos tener muchas cosas. La gran diferencia es que nosotros no nos dejamos gobernar por cualquier situación que vivimos, porque el gobierno lo tiene Dios en nuestra vida. Y como decía el apóstol Pablo, sea lo que sea que vivamos, todo va a colaborar con el avance del Evangelio, todo ayuda bien a los que conforme a su propósito son llamados. Si entendemos su propósito, sabemos que todo va a colaborar para el bien. Y ahí en estas situaciones, cómo reaccionemos, cuán en paz estemos, cuánto amor se manifieste, cuánta paciencia se manifieste en nuestra casa, es que se estará viendo el propósito eterno, se estará viendo la realidad de Dios. Tendremos la gran posibilidad de mostrar la realidad de Dios en la tierra. Lo que dice David me da pie a compartirles un pensamiento. En 2 de Timoteo, Pablo le escribía a Timoteo, a su amado hijo, me encanta cómo empieza él, y nada más voy a leer el versículo 5 que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esto nos lleva a pensar, primero, que la fe se puede fingir y que por mucho tiempo estuvimos reclamando esa no coherencia de parte de los que nuestros padres quizás o las personas anteriores a nosotros. Pero hoy somos una generación que entiende que en el seno de la familia la fe no debe fingirse, porque si nuestra familia, si queremos que nuestra familia esté a salvo, la fe debe ser una fe genuina. En estos días esto se ha intensificado por el hecho de que estamos mucho tiempo en el seno de la familia, pero fíjense que Timoteo no tenía la familia, digamos, en el Señor. Su papá era griego, ¿no? Y esas cosas pueden pasar, puede pasar que dentro de nuestra familia haya alguna persona que no considera a Dios, o no sé cómo decirlo, ustedes me entienden. Así todo, Pablo encontró en Timoteo, y esto me impacta, esto me impacta, Pablo encontró en Timoteo un colaborador, pese a que las cuestiones en su familia, la familia de Timoteo, no estaban del todo ordenadas, no era una familia óptima. Esto nos lleva a pensar el peso y lo importante que es que si Dios ha tomado nuestros corazones, nuestra fe sea una fe, como decía David, que esté en la roca, que sea una fe madura, que podamos comer comida sólida, porque Dios puede encontrar en nosotros colaboradores, pese a que las cosas no están del todo en una forma perfecta y óptima. Me impacta el hecho de que Timoteo haya sido para Pablo la persona que fue, el colaborador que fue. Y esta es una palabra para cada familia en esta noche, que no importa la situación en la que se encuentran, las variables podrían ser infinitas, no importa. Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y solamente está esperando en nosotros encontrar a su Hijo, encontrar el crecimiento de ese Hijo. Y esa es la fe no fingida, una fe que ama a Dios y que procura el crecimiento del Hijo. Entonces las familias dan a conocer de esa forma la imagen de su Hijo. Creo que es hermoso pensar
que Dios encuentre en nuestra casa colaboradores, ¿verdad? ¿Colaboradores para qué? ¿Para servir un domingo en un lugar? No. Colaboradores para que su evangelio avance, para darlo a conocer. Así es. Buenísimo que Denise trae esto a colación porque a veces nos pasa que cuando uno empieza a hablar del diseño, hablar del propósito, las personas empiezan a sentirse condenados, sentirse culpables porque de repente su familia no pareciera no dar a la medida, ¿no? Y claramente Dios no está buscando que nosotros seamos perfectos para que podamos ser sus colaboradores, sino que seamos auténticos, que podamos decirle, Señor, acá estoy con todas mis miserias y todo, pero hacé, ordená, goberná, y uno se reconoce necesitado, ¿no? Como veíamos acá en la historia de Timoteo, ustedes pueden leerla más profundamente después en Hechos 16, 2 veces ahí Lucas escribiendo el libro de los Hechos pone que el papá de Timoteo era griego. Esto significa que él no era, ni siquiera era judío, no lo había circuncidado a Timoteo, no lo había enseñado en las rituales, en las costumbres judías, pero tampoco le había enseñado nada del cristianismo porque era griego y no le interesaba nada de la fe cristiana. Entonces, él tenía un padre que no estaba involucrado en su vida espiritual, pero tenía una abuela y tenía una mamá que amaban al Señor, que habían abrazado el cristianismo y que empezaron a vivir una fe no fingida. Y esa fe no fingida fue la que hizo el impacto en la tercera generación, que es Timoteo, de tal manera que Timoteo desde muy chiquitito amó al Señor y empezó a inquirir en la palabra y se transforma en este tremendo hombre que hasta hoy, 2000 años después, todavía seguimos hablando de él. Y eso nos tiene que dar esperanza. Dios no necesita que toda nuestra familia esté perfecta para que después pueda usarnos. Dios necesita que haya uno en la casa que se comprometa a convivir su fe no fingida. Y eso no hace falta que ande diciendo nada, mira, yo soy cristiano, ustedes son todos unos mangas de pecadores, no. El evangelio es algo que se ve, no que se dice. Amén. Así es. Que esta sea una oportunidad que cada uno de nosotros pueda mostrar, no haciendo fuerza, porque siempre digo esto, ¿no? Y mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben, yo puedo estar tranquilo un rato, ¿no? Hacer fuerza y estoy tranquilo un día, 2 días, 3 días y me mantengo muy tranquilito. Pero el día que exploto es la Tercera Guerra Mundial. A Dios no le sirve eso, a Dios lo que le sirve es que yo esté tranquilo porque es el producto natural de su naturaleza fluyendo de mi interior. Y así se me venga el mundo abajo alrededor mío, yo sigo estando tranquilo. Y eso claramente no lo puedo hacer yo con mi carácter y mi naturaleza interna, sí lo puede hacer el Señor en mí, puede hacerlo Cristo en mí, fluyendo desde mi interior. Entonces, en este tiempo, con que uno en la familia se comprometa con el Señor y decida ser fiel, decida ser obediente, decida vivir una fe no fingida, amar al Señor, eso va a impactar en las generaciones y nuestros hijos van a ser colaboradores de Dios en el avance de su propósito eterno. Cuando uno se compromete con el Señor y cuando uno entiende el diseño en el que se ha metido, uno pierde el temor a que los hijos se pierdan por el camino. Porque cuando uno ve a Cristo, no hay otra cosa donde ir. Fuera de Cristo no hay nada. De hecho, todo el universo, todo lo que existe, salió de Cristo. La Biblia nos enseña que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Si nuestros hijos desde muy chicos pueden entender en nuestra casa que Cristo es desde donde salió todo el universo y que Cristo sostiene el universo, que Cristo es mucho más grande que el universo, claramente ellos no van a tener que ir a ningún otro lado porque fuera de Cristo no hay nada. Si yo voy al universo, salió de Cristo. Ahora, si yo entiendo que Cristo ahora está en nosotros, que Dios hizo toda la ingeniería, ¿no? Esta tecnología hermosa espiritual que Dios diseñó, que su naturaleza sea parte de nosotros ahora, como dice el apóstol Pedro. Fuimos hechos participantes de su naturaleza divina. Le decíamos hace un tiempo a nuestros hijos, ¿qué bullying te pueden llegar a hacer en la escuela? ¿Qué te van a decir de tu nariz, de tu oreja, de tu cara, de tu apellido? ¿Qué te van a decir si sabes que en tu interior tenés al Cristo eterno? En tu interior vive quien sostiene el universo. Listo, olvídate, de afuera no hay nada más grande que lo que tenés adentro. A eso se aprende en la casa, necesitamos aprender a vivirlo en la casa. Que nuestros hijos en nuestra casa entiendan la fe como una vida y no como conceptos. Cuando Pablo está diciendo esta leve momentánea tribulación, él no está disfrutando de un día de playa con un hermoso sol. Pablo está preso en Roma. O con un dolor de cabeza nomás. Cuando le escribe a los filipenses, le dice, estoy acá preso por causa del Señor, así, pero no se preocupen que hasta los guardiacárceles saben
que estoy preso por causa del Señor, ¿no? Es en esa oportunidad que está en la cárcel con los cepos en los pies y termina cantando alabanzas, porque él está viendo algo que naturalmente no se puede ver. Su vida es Cristo, su realidad es Cristo, es mucho más grande que la realidad circunstancial. Y conocen la historia, en ese momento se abre la cárcel, y él tiene esta experiencia con el carcelero que siempre me gustó mucho, porque él le dice, serás salvo tú y tu casa. Claramente vuelve a mostrar este diseño eterno. El evangelio fue diseñado para la familia, no para una persona. Nosotros predicamos un evangelio personal, y en algún sentido es un error recibir a Cristo como tu salvador personal. Suena bien, pero en realidad el evangelio es familiar. Una vez que el evangelio entra a una persona, entra a su casa, entra a todas las generaciones. De alguna manera Dios va a hacer para que en las próximas generaciones el evangelio impacte a todas las... Esa es la tecnología del evangelio. Si la vivimos como Dios la diseñó. Ahora, si la vivimos solo como conceptos, si la vivimos solo como teoría, claramente hoy se nos cae todo a pedazos, porque me cerraron las 4 paredes de la congregación y ahora ¿dónde voy? Si Dios no está conmigo, está en las 4 paredes y ahora ¿dónde lo encuentro? Dios se tomó cuarentena. Si no tengo nadie que me ore, que no tengo un altar a donde ir, y el altar somos nosotros, lo que llamamos altar en realidad es una plataforma de madera, ¿no? Tantas cosas que tenemos que redefinir en este tiempo, pero que empiecen en la casa. Es en la casa donde tenemos que entender qué es el evangelio, qué es el propósito eterno, en qué pacto hemos nacido. Todo ese tipo de cosas son importantísimas entenderlas en la casa, porque Dios diseñó que sea en la casa que tengamos la responsabilidad de multiplicar lo eterno en las generaciones. Vuelvan conmigo un poquito a Génesis. Si se acuerdan Génesis, Dios le dice al primer matrimonio, los bendice a los dos, los hizo a los dos a su imagen y semejanza, así que los dos como matrimonio están diseñados para mostrar la imagen de Dios. Y Dios le dice que se multipliquen, fructifiquen y llenen la tierra y la gobiernen. Claramente cuando Él dice que se multipliquen, no solamente está hablando de multiplicarse según su especie, de que produzcan otros seres humanitos, sino que lo que Dios está diciendo es que ellos multipliquen este diseño de que la imagen de Dios sea multiplicada en las generaciones. Ahora, si ustedes van a Génesis capítulo 5, van a encontrar, para mí, de manera personal, creo que es uno de los textos más tristes de la historia. ¿5 cuánto? En Génesis capítulo 5, versículo 3, dice, vuelve a repetir que Dios los creó varón y hembra, los llamó a los dos Adán, miren cómo para Dios eran uno, que Dios los llama a los dos Adán, eso véanlo y estudienlo después en su casa, pero lo que me llama la atención es el versículo 3. En el versículo 3 de Génesis 5 dice que Adán tuvo un hijo a su propia imagen y a su propia semejanza, y llamó su nombre Set. Miren lo triste, no sé si se dan cuenta de la diferencia. Dios crea el primer matrimonio para que sea su imagen y semejanza, y ahora este primer matrimonio está empezando a tener hijos a su propia imagen y semejanza. Después Pedro recuerda esto, el apóstol Pedro dice, heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. En Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo dice que como entró la muerte por un hombre, entró la vida por un hombre. Y la muerte dice que llegó a toda la humanidad por la muerte de Adán. Claramente vemos lo triste de este suceso, ¿no? No fue solo comer una manzanita. Evidentemente algo cósmico, catastrófico sucedió en la desobediencia del primer matrimonio. Como matrimonio, como familia, fracasaron en el plan eterno de Dios, de llevar adelante su imagen y semejanza. Y ahora, al poquito tiempo de haber sido creados, empiezan a tener hijos a su propia imagen y semejanza. Y hoy todo el mundo está lleno de personas a la imagen y semejanza de Adán, corruptos, muertos espiritualmente. Y hoy tenemos el mundo que tenemos, y gran parte de la interpretación de este virus tiene que ver con eso, con una creación caída, con una creación corrupta, como dice Romanos 8, que está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora vemos que en las cartas apostólicas que después de la cruz, Cristo es el postrer Adán. Por eso es tan importante entender el primer Adán, entender la primera familia, entender el primer matrimonio, porque si yo no entiendo qué pasó en el origen, no entiendo qué se solucionó en la cruz. Yo no entiendo que Cristo es el postrer Adán, que es este único hombre que mete la vida en la humanidad, que a través de Cristo ahora podemos volver a vivir espiritualmente, que nuestro espíritu es regenerado, y volver a experimentar el ser imagen y semejanza de Dios. Necesitamos entender que el plan de Dios volvió a estar en escena, que gracias a la obra de la cruz
ahora usted y yo, nuestras familias, podemos vivir de nuevo, siendo la imagen y semejanza de Dios en la tierra, y mostrar que somos símbolos, somos profecía de Cristo y la iglesia en esta unión. Somos como familia símbolo del cuerpo de Cristo. ¿Dónde usted aprende a ser cuerpo? Cuando va a una reunión y le piden que acomode las sillas, le piden que junte la ofrenda o que salude al hermano en la puerta. No, usted aprende a ser cuerpo en la casa. Cuando sirve a su hermano, a su esposa, pone la mesa, uno cocina, el otro lava los platos. Amén. Estamos aprendiendo a ser cuerpo adentro de la casa, sirviéndonos los unos a los otros para la edificación el uno del otro. Eso es ser cuerpo. Y debiéramos aprenderlo dentro de nuestra casa. Por eso miren qué importante que es este tiempo que estamos teniendo. En vez de quejarnos por este tiempo, en vez de sufrir por este tiempo, veamos todos los beneficios que nos pueden traer. La oportunidad de un año de descanso en 2 meses. La oportunidad de leer los libros que no podíamos leer porque estábamos mucho tiempo trabajando. Y quizá ustedes tienen un poco más flexible la cuarentena y pueden salir todavía, pero claramente ya no pierdo tanto tiempo como antes en viajes, en estar tanto tiempo trabajando. Hoy tenemos más tiempo, estamos más en casa. Aprovechemos lo que tenemos esta oportunidad, el tiempo de leer, de ver qué vamos a alimentar, porque ahí, como les decía recién en Génesis 5, vemos que hay una naturaleza que comenzó a desparramarse por las naciones, que es la naturaleza de Adán. Romanos habla mucho de esto. Y esa naturaleza está en nuestro interior, pero cuando venimos a Cristo hay una nueva naturaleza accesible a nosotros, que es la naturaleza de Cristo en nosotros. Y entonces si lo llevamos al plano del matrimonio, lo llevamos al plano de la casa, yo le hago una pregunta sincera esta noche. Si yo le pregunto a ustedes como matrimonio, ¿y ustedes realmente pueden sostener 1 Corintios 13? ¿El amor realmente en su casa todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no guarda rencor, nunca deja de ser? Yo le voy a ser bien sincero, toda esa descripción de 1 Corintios 13 a mí no me describe. A mí no me describe. Sí describe a Cristo, porque Cristo en mí sí puede amar, sí puede esperarlo todo, sí no guarda rencor. Yo, David, natural, sí guardo rencor, yo sí busco lo mío, yo no lo espero todo. Claramente lo que Dios está buscando es que la naturaleza de Cristo crezca en nosotros y que nosotros podamos dentro de nuestra casa, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, ser la expresión natural de la naturaleza de Cristo fluyendo en nuestro interior. Y ese quizá va a ser uno de los grandes exámenes de este tiempo, a ver si salimos o no aprobados. Cuánto de nosotros se está evidenciando y cuánto de Cristo se está evidenciando en nuestras casas. Cuánta paciencia se muestra o cuánta hostilidad se muestra. Cuánta rivalidad, cuánta enemistad, o cuánto amor, cuánta paciencia, cuánta paz se manifiesta. Y en la Biblia siempre hay solo dos, o está el primer Adán o el postrer Adán. Está lo viejo o está lo nuevo, la vieja creación, la nueva creación. Todo es dos, el fruto del espíritu o el fruto de la carne. Necesitamos tomarnos el tiempo para alimentar el fruto del espíritu en nuestras vidas. Dice Romanos 8 que el fruto del Espíritu, el que vive en el Espíritu, vive en paz. El Espíritu produce vida y paz. Por eso Jesús decía, de su interior van a fluir ríos de agua viva. Vine a traerles vida. Todo lo que Jesús decía no tenía nada que ver con 4 paredes, no tenía nada que ver con una liturgia religiosa, con una reunión de 2 horas, que son buenísimas, las disfrutamos y nos vemos la hora de volver a encontrarnos y abrazarnos. Pero claramente lo que Dios está buscando es que nosotros vivamos la fe, como leía recién Denise en Timoteo, la fe no fingida dentro de nuestras casas. Y que nuestros hijos puedan ver que lo que decimos no está fingido, que realmente lo vivimos. Y lo que no lo vivimos todavía, somos auténticos para reconocer. Hijo, hija, teneme paciencia, en esto todavía el Señor está trabajando, esto le falta cruz, perdóname, acá salí más yo que Cristo, esto lo llevo a la cruz. Y ser auténtico, poner sobre la mesa las cosas que todavía necesitan ser conquistadas, que Dios necesita gobernar para que su gobierno sea expresado. Como lo vimos en Génesis 1, Dios diseñó que el ser humano, que el matrimonio, que la familia sean su gobierno sobre la tierra. Pero de la única manera que yo puedo ser gobierno sobre la tierra es que Dios sea mi gobierno. Así es. Si Dios nos gobierna, vamos a gobernar. Si Dios no nos gobierna, va a gobernar Adán. Y ya sabemos, la rivalidad, la enemistad, la competencia, la muerte, la corrupción, todo eso sale de Adán y se manifiesta primero en nuestras casas. Así que
Algo que hablábamos el otro día con la gente de Tierra del Fuego, que me gustaría también compartirlo, es que, como David nos decía, este es un tiempo de prueba, en donde se pone a prueba nuestra fe, ¿no? Que todo eso que hemos dicho que creemos, si es real, ¿no? Pero también lo comentábamos, lo charlábamos como pareja, ¿no? Esta prueba, al tomar tiempo, nos está dando... ¿cómo decir? Como nos está dando esa chance de ir repasando un poquito. O sea, a ver, dijimos que cuando tenemos un examen no podemos estudiar, vamos y rendimos, ¿no? Estamos en el examen. Pero el hecho de que esto tome tiempo nos da, y queremos también traer esta palabra para ustedes. Hay tiempo para, como David decía, pedirnos perdón, decir, bueno, la verdad que hasta acá, o sea, hoy no te hablé bien, las situaciones pueden ser miles, ¿no? No quiero ir a lo doméstico, pero si queremos reflejar esa imagen para lo cual fuimos diseñados, nosotros no fuimos diseñados para ninguna otra cosa más que para dar a conocer su imagen, hacer visible a un Dios invisible. Qué tremenda honra, ¿no? Entonces, en este caminar y en este tiempo de prueba, tenemos la posibilidad de poner pausa, decir, hey, esto hoy no estuvo bien, hoy el día no fue como debería haber sido, charlar, orar juntos, tomen tiempo para orar en familia. Esto es yo creo que es una actividad que se ha dejado un poco de lado. Sí podemos compartir quizás una lectura, pero el tiempo de orar en familia nos anula como persona y nos permite ser Él en ese tiempo de comunión y de oración. Entonces tengan la grandeza de tomar tiempo para orar, de decir, bueno, esto no está funcionando, perdóname por esto, teneme paciencia, estar un poco más calmos para que esa expresión que deseamos ser sea posible. Sabemos que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, de hecho, cada uno de ustedes tendrá millones de ejemplos de decir, siempre intenté y no me sale, no me sale, no me sale, pero es Él haciéndolo en nosotros. Es su naturaleza tomando mayor lugar, como David nos decía, cada vez más gobierno en mayores áreas de nuestras vidas. Y ahí lo damos a conocer, ahí sí Él puede ser visto. ¿Sí? Esto nos lleva a nosotros, y los pastores deben haber predicado muchas veces con respecto a esto nos lleva a nosotros a morir a lo propio, a morir a nuestros deseos, a morir a lo que nosotros pensamos de la vida, y a que su mente y su gobierno sea sobre nosotros. Esto nos va a tomar toda la vida. Esto no lo vamos a terminar en un tiempo muy lindo de comunión en familia. Nos tomará toda la vida, pero ¿qué importa? Porque eso es lo que deseamos. Somos familias que deseamos que la gente, cuando nos vea, pueda ver la manifestación de su persona. Así es. Quisiera no tomar más tiempo, pues como Sí, ven, claro. podemos hablar y hablar, y acá no me pueden sacar el micrófono, en todo caso ahí lo pueden silenciar. Se cortó. Pero quisiera cerrar este tiempo y después dar un espacio para preguntas si las tienen, con 2 Corintios capítulo 5. Me da mucha pena ver a tanta gente que no sabe para qué nació, que no sabe qué es lo que Dios está haciendo, que no sabe para qué vive. Y la Biblia nos da muchas respuestas a esto, ¿no? Y sobre todo si somos familias cristianas es algo que, en lo que no podemos dudar. Miren, en 2 Corintios capítulo 5 el apóstol Pablo nos da una pista respecto a esto, y dice a partir del versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, no nos mueve, esto que decía antes, ¿no? Es el amor de Cristo dentro nuestro el que nos tiene que mover, no es nuestro propio amor. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si yo tengo hijos, tenemos 2 hijos, Elías tiene 18, Ana Paula va a cumplir 15 ahora en un mes. Si ellos no saben a esta altura de su vida, siendo 4ª o 5ª generación de creyentes, que ellos nacieron para vivir para Cristo, algo está mal. La Biblia me enseña esto, que Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel
que murió por ellos. Tenemos que tener claro que nuestra vida es para el Señor. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y todo lo que hagamos, y esto no quiere decir que no hagamos nada en el mundo, no. Podemos ser profesionales, podemos hacer lo que elijamos que nos guste hacer, pero lo que hacemos lo hacemos para que Cristo sea visto. Lo hacemos para Él, vivimos como para el Señor. Si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos, decía Pablo en la carta a los Romanos, por ejemplo. Pero mire lo que sigue diciendo él. Dice, de manera, versículo 16, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Está diciendo que ya no nos manejamos más desde el plano humano. No nos manejamos desde lo temporal, nos manejamos desde lo eterno. Y aun si a Cristo antes veíamos solo como teoría, ahora lo vemos desde lo espiritual, ¿no? Y dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y suelo usarlo mucho esto con mis pacientes. Si nosotros realmente experimentamos a Cristo, debiéramos mirar para atrás y lo único que debiéramos poder ver es un pedazo de madera, una cruz. Si nosotros como familia experimentamos a Cristo, y ustedes cada uno conoce su historia, lo que más a uno le duele es lo que pasó para atrás. Y casi siempre tiene que ver con la familia o alguien cercano, que nos hizo daño, que nos abusó, que nos maltrató, un desamor, lo que sea. Pero acá Pablo me está diciendo que cuando yo me uní a Cristo, todas las cosas fueron hechas nuevas. Para atrás ya no hay nada. Cristo en la cruz absorbió todo mi pasado. Y qué bueno sería aprovechar esta oportunidad que tenemos para que como familias podamos experimentar la cruz y ver que todo nuestro pasado hasta hoy es absorbido. Y de hoy en más vivimos a Cristo y vivimos la cruz. No hay nada para atrás, ya nada me duele, nada me molesta, nada me ofende, porque ahora en Cristo todo fue hecho nuevo. Eso es algo espiritual que está a disposición para experimentarlo. Y Pablo sigue diciendo, y todo esto de experimentar ser una nueva criatura, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios no solo que nos reconcilió consigo mismo, no solo que ya estamos en paz con Dios, que Dios no está enojado, no está juzgando a nadie, sino que nos dio a nosotros este ministerio de la reconciliación. Ahora, qué triste que nosotros podamos tener el ministerio llamado a reconciliar y en nuestra casa estemos a los tiros. Que no se exprese, no se manifieste la reconciliación. El primer lugar donde se tiene que manifestar la reconciliación es en la casa. Y dice, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, Dios ya reconcilió al mundo consigo mismo. Lo que pasa es que el mundo no lo sabe y siguen viviendo condenados y siguen viviendo como si estuvieran juzgados. Pero es nuestra responsabilidad como familia salir al mundo a notificarles. Ya fuiste reconciliado con Dios en Cristo, lo aceptás, lo querés, y las personas lo abrazan la cruz, y pueden vivir como nosotros, en la reconciliación y en paz. Y dice, y nos encargó Dios a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Miren qué honor ser embajador de Dios. Lo mismo que Génesis capítulo 1. Dios nos diseñó para hacer su gobierno sobre la tierra. Aquí Pablo está diciendo que Dios nos diseñó para ser sus embajadores en la tierra. Y usted sabe más o menos que un embajador va donde nadie del país va. Si hay un embajador en España, el presidente no va a España a hablar, habla el embajador. Y hace todas las tratativas con los presidentes, con los cancilleres, hacen todo el trabajo que el presidente o acá el país no hace. Y eso somos nosotros. Hay cosas que Dios no va a hacer, nosotros tenemos que hacerlas. Y eso empieza en casa. Y dice, repito, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, es Dios mismo hablando por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que, miren qué tremendo. Hablamos de muchas cosas, pero por lo menos espero que recuerden algunas. El matrimonio fue diseñado como algo serio, como una cuestión de Estado. La familia fue diseñada para multiplicar lo eterno en las generaciones. La familia es una unión de pacto que tiene el poder de mostrar a Dios en la tierra. La comunión produce que Dios sea visto en la tierra. La obra de la cruz nos pone en este lugar de reconciliación, nos da la posibilidad de vivir la reconciliación, de vivir la vida, de ser participantes de esa naturaleza divina hermosa que fluye de nuestro interior y que es nuestra familia la primera que lo puede experimentar, ¿no? Así que, y cerramos con esto, somos embajadores de Dios. La reconciliación tiene que empezar en casa. Tenemos que volver a reconciliarnos con nuestros familiares, con nuestros suegros, con quien no nos estamos hablando,
porque es un mensaje incoherente si yo quiero reconciliar a la gente con Dios, pero no nos estamos reconciliados entre nosotros. Y esa posibilidad está al alcance de nuestra mano en este tiempo. Dios nos está dando una oportunidad. Aprovechemos el tiempo, veamos qué comemos, alimentemos el espíritu, comamos lo que alimenta la nueva naturaleza de Cristo y no la naturaleza de Adán, y seamos así por la comunión, amándonos los unos a los otros, seamos expresión de Dios en la tierra, que de eso se trata todo el Evangelio, el propósito eterno, es que Dios se dé a conocer a través de nosotros, y la gente pueda ver la realidad de Dios por cómo nos amamos, cómo nos tratamos, cómo enfrentamos las situaciones adversas, por cómo tenemos tan resuelta la vida y la muerte, porque sabemos que somos amados. Y termino en serio con esto. Romanos 8, el apóstol Pablo dice, ¿será que Dios nos ama menos ahora que estamos en pruebas, en amenazas, aún amenazas de muerte? Y él dice, bajo ningún concepto, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Él se enfoca en el amor de Dios y no en las circunstancias adversas. Y de hecho hace una lista que no deja nada afuera. Él dice, ni la vida, con todas sus circunstancias, buenas o malas, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. No existe nada, dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. No existe ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. Eso necesitamos vivirlo en casa. Y cuando entendemos eso, cualquiera sea la circunstancia que estamos viviendo, estamos anclados en su amor. Esa es nuestra posición. Nadie nos puede sacar de ahí. Por eso Pablo decía, si vivimos o morimos, da lo mismo, estamos en Cristo. Si morimos, mejor, vamos a Cristo en la eternidad. Si no morimos, seguimos adelante y somos colaboradores de Dios con el avance del propósito eterno. Y nuestros hijos necesitan entender esto y vivir una vida coherente, una vida de fe llena de Dios todos los días. La vida es eso, es una vida. La religión son 2 horas de reunión. La vida es 24/7, todos los días de la semana, las 24 horas. ¿Amén? Así que me gustaría dejar un espacio para preguntas. Ahí está Alicia, el esposo, van a contestar. No sé si hay alguna pregunta, o se entendió todo o no se entendió nada. Excelente. Bueno, yo espero las preguntas de parte de los que están ahí, todos en sus casas. Excelente todo. Todo para masticar y reflexionar realmente, ¿eh? Hay mucho, hay mucho. Quedó grabado de todas maneras. No, simplemente como para añadir, porque si bien somos un grupo pequeño en cuanto a cantidad de gente, tenemos una variedad amplia de tipos de familias, y por ahí yo entiendo a los que están solos, a los solteros, los que ya han pasado por el matrimonio, por viudeo o por separación, que uno ve la familia y decir, bueno, yo cómo juego, qué papel juego en este aspecto, en ver la expresión de familia, que en la unidad matrimonial es donde se expresa la plenitud de Cristo. Y por ahí hacer ver que no es quedar afuera del juego cuando no estás en la plenitud o en lo que podemos ver como normalidad de un matrimonio, sin entender que estamos unidos a Cristo, somos uno en Cristo. Si estamos unidos entre varón y mujer, excelente, pero si no, la unidad en Cristo es lo que nos lleva a expresarlo a Él. Los que están solos y tienen hijos, para con sus hijos. Los que aún son jóvenes y solteros y les falta camino para llegar al matrimonio, entendiendo que son uno en Cristo y están unidos a la familia de Cristo, más allá de una familia matrimonial o biológica. Tienen hermanos, tienen padres. Entonces, ver la familia como algo mucho más amplio que solo limitarnos a entenderla en el matrimonio. Reitero esto, si el matrimonio es la expresión plena de Cristo y la Iglesia, pero la familia es una expresión mucho más amplia que solamente el matrimonio. Entonces, no sentirse un poco aislado, porque alguna vez hablando también algunos varones plantearon esta situación de decir, bueno, yo estoy solo, ¿y cómo lo veo esto?
A veces tenés hijos, tenés hermanos, tenés padres, y tenés el resto del cuerpo de Cristo como hermanos, que es tu familia, es nuestra familia, a fin de cuentas, en la cual tenemos que expresar la plenitud del Hijo de Dios. Así es, excelente, excelente acotación. Sí, Sí. está bueno. Eso nos sirve mucho y sobre todo entenderlo aún en la familia. Nosotros necesitamos entender que antes de ser esposo nosotros somos hermanos en Cristo. Y esto es lo loco del Evangelio, ¿no? Como me casé con mi hermana, ¿no? Pero sí, al entender la vida de Cristo en nosotros y entender que somos parte de un cuerpo, nos hace valorar mucho más los vínculos y las relaciones. Los vínculos en Cristo, los vínculos en el Espíritu son irrompibles. Y cuando nosotros estamos entendiendo que somos hermanos en Cristo, que somos parte de un cuerpo, de una sola familia, que es global, que es una sola familia en toda la tierra, somos millones de hermanos en todo el mundo. Entonces, por eso Jesús decía, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él no decía, no, las familias no existen, no, ponía las cosas en su lugar, ¿no? Ponía ¿cómo se dice? ¿Cómo decimos siempre? Sí. Subordinar. Claro, ¿no? subordinaba, o ponía en prioridad, digamos. Mi familia es mi prioridad, obviamente, pero sobre mi familia está siempre el Evangelio y la familia de la fe. Dios está en primer lugar siempre, porque Él es mi vida. Y esto nos hace acordar el tema de las prioridades, ¿no? Primero Dios, segundo yo, tercero mi familia. En realidad no es tan así, es primero Dios en todo, porque si es la única vida que estoy viviendo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, no hay otra vida, es todo Dios. Él ocupa todo el lugar que hay. ¿Se entiende? Bueno, otro día hablaremos de las prioridades. Pero muy bueno, gracias por la acotación. Bueno, dice Casa del Padre, no sé cómo es tu nombre que hablaba recién. Franco. Juanjo. Juanjo. Ok. Franco. Ok. Sí, muy bueno entenderlo y entender que en el reino de Dios, en la familia de Dios, nadie está solo. Somos todos parte, acabo de decirlo, somos todos parte de una gran familia, el matrimonio de Cristo y la iglesia, lleno de hermanos, y un Padre amoroso que nos ama y está sobre todas las cosas, que no cambia, por más que el mundo se ponga pata arriba, Dios sigue siendo tan amoroso y fiel como siempre. Exacto. ¿Alguien más quiere acotar algo, preguntar algo? Los chicos entendieron, veo a los chicos muy atentos. ¿Qué tal los chicos? ¿Entendieron? ¿Estuvieron escuchando? Hacen así. Hay varios Nacho. chicos queriendo ver las familias. Bueno, nosotros, después en todo caso pasarles por WhatsApp, Alicia, tenemos en las redes, a mi nombre van a encontrar como David Firman, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube, mucho contenido que posteamos, tratamos de postear todo el tiempo, que sirvan para la edificación de las familias. Escritos, incluso en estos tiempos posteé unas placas con unos libros que estuvimos regalando, mandamos los PDF de manera gratuita, si mandan un mail a donde dice la placa, y ponemos a consideración y a disposición de las familias para su edificación en este tiempo todos los recursos que el Señor por gracia nos da. Así que para ampliar esto, en YouTube tiene muchos videos de enseñanzas que les puede servir, así que en todo lo que podamos servirles estamos a disposición. Si alguno no se anima, ahora también puede escribirnos por privado o mandarle un WhatsApp ahí a los líderes, a los pastores, y después ellos nos lo hacen llegar, pero no se queden con nada porque esto, repito, esto es una oportunidad que está evidenciando lo que no se aprueba o sí se aprueba. Y lo que no se aprueba no es que yo ahí me quedé y abandono, no, vuelvo, me siento, estudio y apruebo y avanzo. A repasar. Entonces, en el diseño de Dios, todo está pensado para graduarnos. Y la familia debiera ser el lugar para graduarnos para la vida. Así que aprovechemos estas oportunidades. Sí, me gusta mucho totalmente. cuando Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento en todo. Y claramente nosotros no podemos darle entendimiento, los pastores no pueden darle entendimiento, los líderes no pueden dar entendimiento. Lo que nosotros podemos hacer es poner en consideración. Si las personas se ponen a considerar, se ponen a reflexionar, se ponen a pensar, a buscar, a inquirir, Dios viene y nos trae entendimiento. Pero esta es la oportunidad de hacer eso, de considerar todo lo que Dios estuvo poniendo a consideración nuestra en todo este tiempo.
y vamos a ver un tiempo hermoso donde vemos que el Evangelio es una vida que sí funciona, y es la vida más hermosa que Dios pudo haber pensado para nosotros. Si me Totalmente. permiten, oramos, no sé si alguien quiere decir algo más, si no oramos para darle un cierre, pero también para quedarnos con el espíritu ahí, al pendiente de lo que Él nos quiere hablar, ¿no es cierto? Es muy bueno, y les damos gracias a los pastores por la oportunidad de participar, porque las gracias que el Señor ha puesto en nosotros son diferentes y todas colaboran, y es muy bueno esto, pero no es mayor o menos importante que lo que cada uno como persona, como hijo, en ese vínculo de padre y de amor, necesita procurar estar ahí y conocerse con el Señor y estar en intimidad y estar, como decía David, considerando y meditando, ¿sí? Gracias por escucharnos, y porque sabemos que el Señor habla a través de nuestras vidas, pero también el Señor quiere hablarles a ustedes en cerrada la puerta, ¿sí? En un momento de tranquilidad y meditación. ¿No? Aprovechemos, ¿sí? Siempre a veces hay que salir corriendo, ahora en la mañana uno puede estar más tranquilo, yo estoy aprovechando eso me faltaba. En la cuarentena me está ayudando ese de no salir disparando al trabajo y estar un poquito más. Así que bueno, seamos una buena tierra, que esta palabra haya caído en una buena tierra, en una tierra fértil, porque va a dar fruto, ¿sí? Si quieren, si me permiten, pastores, oramos. Sí, oramos. Yo ya he visto que quieren preguntar, pero hay Bueno. lugares, no hay lugares donde no hay buena señal. Así que después lo hacemos por el chat. Perfecto. Después ya yo hago la conexión, todo eso, como dijimos recién, y cada uno va a hacer su pregunta. Perfecto. Así que bueno, Perfecto. Estamos para oramos servir. entonces. Bueno, gracias. Bueno, Señor, gracias en esta noche, te damos por esta oportunidad de haber sido expuestos a tu luz. Y como decíamos recién, deseamos ser una tierra fértil, una tierra que da fruto a su tiempo. Gracias porque tu voz trae claridad a nuestras vidas, porque tu vida nos impulsa a crecer, a conocerte más y a darte a conocer. Oramos por cada una de estas familias acá representadas. No importa ni es relevante cada situación. Como decía nuestro hermano, alguien puede estar viviendo solo, acompañado, con hijos, o hasta con parientes, o con algún amigo viviendo en el mismo lugar. Señor, cual sea la situación, queremos ser una expresión de tu amor. Señor, tu esencia misma es amor, y no hay otra cosa que ese amor para darte a conocer, Señor. Hoy nos disponemos una vez más, nos rendimos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que anhelamos, lo sometemos al gobierno de tu Espíritu, porque ahí está todo, Señor. Queremos, Señor, clamamos, Señor, que tu gobierno, el gobierno de tu Espíritu, tome mayor lugar en cada una de estas casas. Que de esta cuarentena puedan salir familias totalmente transformadas por la voz de tu Espíritu. Tu Espíritu nos da vida, tu Espíritu nos hace crecer, tu Espíritu nos hace avanzar. Esto es solamente una pausa para el mundo, pero tus hijos siguen avanzando, tus hijos siguen indagando en tu vida, Señor. Y oro para que cada familia, los niños, Señor, que veo, los adolescentes, los jóvenes, tengan palabra para su familia, puedan ser escuchados porque vos hablás a través de cada uno de los miembros de las familias. Gracias, Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu persona, nos sentimos honrados en haber sido escogidos como hijos tuyos para darte a conocer, Señor. Y qué tremenda responsabilidad que queremos ejecutar, que queremos hacer. Estamos determinados y procuramos, Señor, ejercitarnos en la piedad, ejercitarnos en el discernimiento del Espíritu, que nuestra fe sea una fe madura, una fe firme, no una fe que por cualquier cosa se cae, Señor. La fe del Hijo en nosotros, Señor. Gracias, Señor, gracias. Te amamos,
Amamos todo de vos, nos has cautivado por completo, nos has tomado y no queremos otra cosa más que estar en vos y poder darte a conocer a este mundo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Hermosa, hermosa oración. Bendiciones a Bueno, cada familia.